¿Cómo podemos sufrir menos y disfrutar más esta vida? Yo creo que existen dos cosas importantes que debemos saber para disfrutar esta experiencia de la mejor manera posible. Mi nombre es Trini Navarro, soy Life Coach espiritual y si no te has suscrito a este canal, te pido que lo hagas. Si te gusta este video, que me des un like y que me dejes un comentario si tienes algo al respecto de lo que vamos a hablar hoy. Mira, yo creo que tenemos que aprender a vivir esta experiencia con todo lo que eso implica. Y hay dos cosas importantes que tenemos que saber. La primera es que esta vida es una danza entre lo que nos gusta y lo que no nos gusta, entre la luz y la sombra, entre el sufrimiento o el dolor y la alegría. Y lo segundo es que una vez que lo entiendes, tienes que aprender a ponerlo en práctica cuando el momento llegue. Vamos a desarrollar este tema. La vida es una danza. Tú tienes que aprender a danzar con la vida. Tienes que aprender a moverte. Tienes que entender las personas que somos más emocionales, las personas que tenemos mucha emoción dentro de nosotras, de nosotros. Sentimos que la vida es dura, sentimos que la vida duele. ¿Pero por qué sentimos eso? Porque nos gusta pensar que aquí solamente van a pasar cosas buenas, que aquí solamente hay amor, que solamente hay paz, que solamente hay tranquilidad. Entonces, cuando estamos en ese momento, estamos perfectos. Pero cuando llega ese momento de oscuridad, de miedo, de angustia, de dolor, de envidia, todas estas emociones densas, no sabemos qué hacer con ellas. Sufrimos porque no las sabemos transitar, no sé cómo sentirlas, no sé qué se hace con ellas. Entonces, dependiendo de cada persona, lo hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene. Antes de yo llegar a todo este mundo de espiritualidad, de entender mis emociones, del coaching, cuando a mí me pasaban estas cosas, por ejemplo, haber terminado una relación de pareja, a mí me trajo una tristeza profunda, pero me daba tanto miedo sentir eso y no sabía cómo hacerlo, que lo único que se me hizo más fácil y rápido fue ponerme rígida, hacer como que aquí no pasaba nada y seguir con mi vida. Eso es incoherente, porque hay una humanidad que yo tengo que reconocer, que todos tenemos que reconocer. Y esta experiencia física tiene luz y sombra, tiene emociones hermosas, ligeras, pero tiene emociones muy densas que nos traen dolor. Entonces, aprender que estas dos realidades forman en su totalidad esta experiencia física es fundamental. Es fundamental que maduremos emocionalmente. Es fundamental que nos atrevamos a sentir, transitar y liberar las emociones densas cuando lleguen. Y lo primero es entender. Lo primero es que las personas que vivimos en un mundo muy de fantasía, aterricemos en nuestra realidad, aterricemos emocionalmente y nos demos cuenta que existe el día y la noche, que existe el frío, pero también existe el calor, que existe la luz y existe la oscuridad. Y que en esta experiencia esas son las reglas. Y dejar de pelearnos con un mundo que aquí no lo vamos a experimentar de la forma que a veces está en nuestra mente. Entonces, muy importante para las personas que son muy sensibles, que aprendan de a poquito a entender que vivimos en una realidad que funciona con polaridad, que funciona con estos dos lados de una misma cosa, porque eso es la vida. La vida es las emociones hermosas, ligeras, pero la vida también es las emociones dolorosas, las emociones que nos traen un poquito de densidad. Y lo importante es que aprendamos a danzar cada una de ellas. No es difícil danzar y bailar con las emociones más ligeras,
Tenemos que aprender a danzar y a sobrellevar este lado que es más sombrío, que es más oscuro. Y las personas que son más rígidas, que están mucho más aquí en la tierra, con los pies puestos en la tierra, que entienden cómo funciona la realidad, que entienden que existen emociones que son densas, que son personas más bien como maduras emocionales, como que te pueden decir, ya, pero madura, o esto va a pasar, o así es la vida, así funcionan las cosas acá, que hay personas que son muy maduras emocionales y como que pueden ver esto con una claridad mental que una persona más emocional le cuesta un poquito más. Esas personas que son así también tienen que entender que existe también toda esta parte emocional que ellos también tienen que vivir y se lo tienen que permitir. Porque el que esas personas sean tan rígidas emocionalmente y como que sean tan como que de repente con las emociones medias bloqueadas o como que son robots emocionales, esas personas también sienten y también tienen que darse permiso de vivir su humanidad y que no está mal hacerlo. Los extremos son los que nos desequilibran, pero todos los seres humanos que estamos encarnados en esta experiencia, sentimos ambas emociones y tenemos que darnos permiso de integrar las que son más dolorosas a esta experiencia, porque para algunas personas las más dolorosas las puede hacer sentir muy rígidas y para otras pueden hacer como que no existen y vivir en un mundo de fantasía. Ambos, ambos tienen que aprender a integrar la emoción, aprender a avanzar en estos dos mundos, tener herramientas para transitar las emociones densas y aprender a moverse como un todo, porque todo es parte de esta experiencia. Y lo segundo es que cuando, cuando cada persona empiece a reconocer, empieza a reconocer que está pasando por un momento difícil, tener las herramientas que la ayuden a transitar el proceso, eso es de vital importancia. No sirve de nada entender desde la mente que existen emociones densas y existen emociones ligeras. No sirve que lo entendamos desde la mente, lo tenemos que vivir, lo tenemos que encarnar, lo tenemos que sentir. Entonces es muy necesario que las personas que son muy sensibles tengan herramientas para ir a sentir esas emociones, a transitar esos momentos que son dolorosos, pero que tengan estas herramientas que la ayuden en el proceso y al mismo tiempo las personas que son más rígidas y que son maduras emocionales se den permiso de entrar en su sensibilidad, de reconocerse sensible y que cada una de estas personas se dé cuenta de cuándo es momento de ocupar sus herramientas. Ya no entenderlo desde la mente. Las personas que son más rígidas emocionales tienen que aprender que entenderlo desde la mente y racionalizarlo no es lo mismo que vivirlo, que sentirlo. Entonces, esas personas tienen también un tremendo trabajo que hacer de venir hacia ellas, de reconocer esas emociones vulnerables en su cuerpo, de sacarnos la venda que nos hacía ver que los hombres no podían ser sensibles o que las personas más sensibles son personas más débiles. No es cierto. Todos tenemos un sistema nervioso, todos sentimos. Esta experiencia está hecha de sentir, por eso que la podemos experimentar. El tema es que tenemos que abrirnos a que en esta experiencia existen ambos lados y que son lo mismo, que es el sentir, pero el sentir completo. No solo las emociones que me gustan, sino que las emociones que son más densas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a hacer que nuestro sistema nervioso aprenda a que ya no bloquee esas emociones, sino que las sienta, que les dé permiso de liberarse. Entonces va a empezar a llegar poquito a poco la paz y vamos a dejar de sufrir y vamos a empezar a vivir esta experiencia con todo lo que trae. Porque nosotros no podemos decir, yo quiero estar aquí, pero solo quiero que haya día, todo el día, que no haya noche. O sea, esta experiencia es día y noche.
porque el día y la noche hacen el todo. O uno no podría decir ya, yo quiero vivir, pero solamente que haya calor. O sea, vivimos en un mundo en que el frío y el calor ambos existen y son parte del todo. Lo dulce y lo amargo. Entonces, el trabajo que nosotros tenemos que hacer para empezar a sufrir menos y a disfrutar más esta experiencia con todo lo que trae, es aprender a danzar, danzar en esa sombra de a poco, enseñarle a nuestro sistema nervioso, cambiar nuestros comportamientos que vienen inconscientes a querer hacer como que no existen esas emociones densas o bloquearlas, porque ninguna está bien. Lo que tenemos que hacer es aprender herramientas que nos acompañen a transitar ese proceso. Existen muchas herramientas. Yo trabajo con herramientas de acuerdo a la carta natal, a lo que tú sientes, de qué forma tú experimentas las emociones. Si tú quieres saber más de eso, en la descripción vas a encontrar mis datos, mi página web, cómo agendar una sesión de descubrimiento conmigo. Pero es necesario que tengamos cómo sostenernos en ese proceso, porque no es fácil. Para mí aprender a sentir mis emociones estuvo lejos de ser fácil. No es difícil, pero es retador, porque hay que romper ciertas estructuras mentales, porque hay que cambiar ciertos patrones, porque hay que interpretar y pensar de una manera diferente. Pero eso trae un tremendo regalo. Si a mí me preguntas cuál es tu mejor inversión, es lejos la inversión en mí misma, en mi mentalidad, en los cursos que he tomado, en las capacitaciones que he hecho, en mi certificación como life coach. O sea, lo mejor que he hecho en la vida es aprender cómo funciona mi mente, cómo funciona mi sistema nervioso, cómo siento mis emociones, entender la vida, leer mucho. Eso es lo que me ha alejado del sufrimiento, porque yo fui una persona que sufrí por muchos años, porque soy tan sensible que no sabía cómo darle espacio, darle voz a lo que yo sentía, a mi sensibilidad. Entonces, lo que por muchos años fue un problema, hoy día mi sensibilidad es algo muy importante para mí. Es lo que me hace humana. Es como puedo ayudar a las personas. Es lo que me hace conectarme con un amor infinito. Pero tengo que bajar a la tierra, tengo que tener los pies puestos en la tierra, tengo que entender que este mundo funciona de dos maneras. Y eso ha sido un proceso y un camino. Pero ha sido lo que me ha llevado a dejar de sufrir, más bien a transitar un momento doloroso y no quedarme ahí, que era lo que hacía antes. Entonces es muy importante que aprendas a sentir, transitar y liberar tus emociones, que entiendas desde tu corazón que vivimos en un mundo polarizado y que esas emociones son parte de esta experiencia. Y como segunda cosa, que aprendas a transitar esas emociones cuando lleguen, porque no sirve que lo entendamos de la cabeza, desde la mente, desde lo racional. Lo tenemos que internalizar, lo tenemos que sentir, lo tenemos que vivir, lo tenemos que experienciar. Vivir la experiencia, eso quise decir. Tenemos que vivir la experiencia de transitar esa emoción. Muy importante. Esas dos cosas te van a ayudar a alejarte del sufrimiento y a vivir esta experiencia en su totalidad. Gracias por estar aquí, por llegar hasta el final. Suscríbete si quieres tener más cápsulas como estas que estoy dejando. Dale like a mi video, déjame un comentario y fue un placer poder compartir contigo lo que nace desde mi corazón.